Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que Rusia hará todo lo posible por su defensa y advirtió que, en caso de llegarse a un conflicto nuclear, los políticos occidentales no podrán pasarlo sentados en búnkeres. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, como siempre, encantado de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. El encantado soy yo y también la audiencia de poder tenerte aquí con tus análisis. Vamos con las palabras de Ryabkov. Él dijo: siempre hemos dicho que si se llega al uso de armas nucleares en el campo de batalla, el escenario ulterior, el curso ulterior y el camino ulterior de la escalada serán muy difíciles de controlar. Debemos hacer todo lo posible para evitar que se llegue a ese punto, porque una guerra nuclear limitada y la victoria en ella, en mi profunda convicción, es imposible de asegurar. Es decir, lo que está asegurado y lo que se ha dicho siempre, Cristian, es la destrucción mutua asegurada, ¿no? Exactamente, y yo creo que paradójicamente vos sabés que yo vengo viendo con cierta alarma desde hace ya algunos años que especialmente en Occidente hay una especie de coqueteo con el tema de guerras nucleares limitadas, ¿no? Digamos, ciertas afirmaciones que indican que, bueno, que no sería tan catastrófico como creíamos en el pasado, sino que el armamento nuclear táctico podría permitirse que haya, supuestamente, porque esto todo es teórico, por supuesto, pero que podrían haber casos, o sea, el armamento se ha sofisticado bastante, puede haber una reducción en la radiación ulterior, etcétera, pero bueno, en definitiva, por parte de ciertos analistas y ciertas personalidades de Occidente, esta especie de coqueteo con el uso de las armas nucleares como si fuese un argumento más, un arma más. En contraposición, por supuesto, siempre Rusia, el presidente Putin y diferentes funcionarios siempre han sido muy precavidos en este aspecto. Por supuesto, indicando que la doctrina militar rusa figura el uso de armas nucleares en un caso de amenaza existencial que ponga en juego el destino y la supervivencia del Estado ruso como tal, pero que por supuesto, como bien decía Ryabkov, esto puede tener consecuencias impredecibles y que seguramente va a conducir al exterminio de la humanidad como la conocemos. Entonces, me parece que son más que atinadas las palabras del viceministro, porque incluso tienen, viste, esas teorías de que al hemisferio sur llegaría poca radiación, entonces están estas otras teorías que hablan que estarían construyendo búnkers y estarían habilitando, digamos, las condiciones como para emigrar, por ejemplo, estos grandes magnates a Nueva Zelanda y a otras localidades en el sur, y me parece que son muy propicias las palabras que decía, porque justamente lo que deberían tener en claro es que si generan y llevan a Rusia y llevan a la humanidad a una disyuntiva tal, yo creo que sin duda, aunque sea con los últimos recursos, Rusia los va a perseguir y les va a hacer pagar su inconsciencia y su falta de escrúpulos en el rincón donde sea y en el búnker en el que estén. Cristian, en este contexto, y como decíamos en la introducción de la conversación, ¿no? Ryabkov advirtió que los políticos de Occidente no podrán quedarse sentados en sus búnkeres aunque se llegue a un enfrentamiento realmente serio. Deben comprender que Rusia está decidida a hacer todo lo posible para garantizar creciente peligro de un conflicto nuclear. Por eso la cuestión nuclear está cobrando cada vez más fuerza. La gente del otro bando, que en los últimos años se ha acostumbrado a limitarse a tontas y vacías acusaciones de que Rusia difunde desinformación y propaganda, no se molesta con ninguna reflexión y contraargumentación, simplemente repiten lo mismo. Es más o menos lo que tú venías diciendo, ¿no? La falta de conciencia, ¿no? Y de que no pasa nada, ¿no?
Claro, porque en este mundo que cambia a pasos agigantados, que vemos una Arabia Saudita que mostrando independencia y soberanía dice voy a comerciar en las monedas que me plazca y ya no voy a estar más atado como en los últimos 50 años al dólar. Por supuesto que todo esto le genera que no solo hagan gala de la inconsciencia de la que tal vez hicieron gala siempre, tal vez en menor medida cuando estaban al mando políticos que podían no simpatizarnos demasiado, pero sí eran estadistas, y ahora en este momento se junta la falta de previsión, de sentido común y con una gran desesperación ante un mundo que se les está yendo de las manos, ¿no? Ese dominio mundial al que aspiraban, que ya no es tal y que a cada paso terminan estando más rezagados. Entonces yo creo que eso es lo que viene haciendo que la situación, como lo hemos hablado en tantas ocasiones, sea tan peligrosa, ¿no? Porque alguien temeroso y alguien que se siente totalmente amenazado en sus privilegios, por supuesto que se vuelve muy peligroso. Y volviendo un poco a lo que decía antes, es de una tremenda temeridad y muy peligroso el hecho de que justamente busquen en alguna medida destruir esa idea que vos muy bien mencionabas de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Esa idea, el equilibrio nuclear, es lo que mantuvo al mundo en paz, digamos, en paz a nivel de confrontación mundial, ¿no? Desde el año 45 hasta este momento. Esa certeza de que no habrían vencedores en una guerra nuclear, sino que sería el apocalipsis final del mundo, lo que mantuvo justamente a salvo a la humanidad de que eso no sucediese. Y que estos personajes coqueteen con la idea de que sacar al genio de la lámpara puede ser muy sencillo, después volver a hacer que se introduzca, peligroso, porque de vuelta, y con esto cierro, no terminan de entender que Rusia y su presidente hablan muy en serio. Ellos creen que están jugando al póker y en realidad del otro lado están jugando al ajedrez. Y los que mienten en el póker son ellos. En el ajedrez se usan tácticas, se usan estrategias, pero no precisamente es un juego de mentir y de hacer blef. Cristian Ryabkov también se refirió al ataque terrorista del régimen ucraniano perpetrado el 23 de junio contra la población civil en dos playas de la ciudad rusa de Sebastopol, en la República de Crimea, donde fallecieron 4 personas, 2 niños entre ellas y 153 heridos. Él dijo que ese ataque no quedará sin respuesta, ¿no? Y además dijo, la tragedia que ocurrió en Sebastopol, sin duda alguna, no quedará y no está quedando sin una respuesta nuestra. La naturaleza de esta respuesta es un asunto que no estoy capacitado para discutir en absoluto. Creo que hoy en día muchos en Occidente están barajando uno u otro escenario posible de respuesta rusa. Ellos deben sentir los riesgos máximos asociados con este tipo de acciones. Bueno, recordamos que además tras este ataque fue citada a la Cancillería rusa la embajadora de Estados Unidos en Moscú, ¿no? Ella insistió con que a Ucrania se defiende y nada más, ¿no? Ante un vil ataque contra civiles donde asesinan a niños. Cristian, ¿qué nos comentas de esto, no? Que dice Ryabkov que, bueno, que va a haber una respuesta y que Occidente debe sentir los riesgos máximos asociados con este tipo de acciones. Claro, ¿sabés qué es lo que pasa, Javier? A mi modo de ver, por supuesto, que yo creo que el problema es que nosotros estamos viendo en este momento, estamos siendo testigos de una confrontación en la cual, de un lado, hay, por supuesto que políticos profesionales, estadistas, gente que realmente sabe lo que está sucediendo y los riesgos que están implicados, que sería la parte del Kremlin, y del otro lado tenemos a una pandilla de inescrupulosos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque desde 2014, cuando se inicia ya la guerra civil en el Donbass, que ya vienen de mucho antes, pero vamos a ponernos en ese punto como hito histórico, no han vacilado en ningún momento en respaldar un régimen que ataca sistemáticamente a la población civil, que la bombardea, que la secuestra en los territorios que quedaron ocupados por el régimen de Kiev, como por ejemplo Mariupol. Entonces, ¿cuál sería una respuesta simétrica al bombardeo en la playa de Sebastopol? Que Rusia
Rusia haga un bombardeo en una playa en Odessa y que mate a veraneantes, a gente que está, civiles que están descansando. Bueno, eso no va a suceder porque no son inescrupulosos. En Rusia justamente tratan de minimizar al máximo el daño hacia los civiles, se centran en atacar objetivos militares, objetivos estratégicos. Entonces esto lo lee Occidente como una falta de respuesta, ¿no? Lo leen como una no reacción por parte de Rusia, porque Rusia, reitero, se centra en los objetivos lícitos y legítimos para atacar, que son objetivos militares. Que por otro lado también tenemos que conectar no solo el ataque, sino también el ataque en Daguestán. Ese ataque terrorista que se dio en la República de Daguestán, en el Cáucaso, el mismo día, prácticamente al unísono, nadie puede desconocer que estos ataques estuvieron sincronizados y que responden a la misma arquitectura terrorista, que por supuesto que es ejecutada por Kiev, en ese caso tercerizado, como fue el caso del Crocus, el ataque al Crocus City Hall en Moscú. Entonces es difícil, yo entiendo que es difícil. ¿Cuál sería la respuesta simétrica a esto? Entonces, desgraciadamente, ahí es cuando yo creo, y por eso entiendo que estos funcionarios de primer nivel se ven limitados a poder anticipar qué tipo de respuestas es la que va a llevar adelante el Kremlin, pero por supuesto que a mí me van quedando cada vez menos dudas acerca de la razonabilidad de aquellas personalidades rusas. La otra vez no recuerdo, pero un general que es diputado de la Duma estatal hablaba de esto de llevar a cabo alguna demostración de fuerza que paradójicamente parece contradecirse con lo que dije hace un rato respecto al armamento nuclear, pero cuando ya no te dejan otra salida, muchos analistas y gente importante en Rusia están hablando de hacer una demostración con armamento nuclear táctico sobre algún objetivo de mínima importancia, pero simbólicamente importante por la demostración, que demuestre, valga la redundancia, a Washington la seriedad de los argumentos rusos. Y los que sostienen esto dicen que la respuesta de Washington, bajo ningún punto de vista creen que vaya a ser el famoso artículo 5 o una respuesta nuclear, porque tienen la certeza, tienen la absoluta certeza en la Casa Blanca que, por ejemplo, no sé, por decir Chicago, Nueva York o Los Ángeles o San Francisco, están totalmente indefensas ante un ataque nuclear estratégico de Rusia, por los armamentos que tiene, por supuesto, el país euroasiático. Entonces, desgraciadamente, vos fijate que la misma torpeza e inconsciencia de Occidente parecería no estar dejándole a Rusia otro camino que el dar ese toque a negociar seriamente y se termine con esta situación, o realmente se desmadre todo y que Dios nos encuentre confesados. Exacto. Ahora, Cristian, a propósito de todo lo que está pasando, ¿no? También Ryabkov habló de que Moscú no descarta degradar el nivel de sus relaciones diplomáticas con los países occidentales. El diario ruso Izvestia, en una entrevista con el funcionario, le preguntó si Moscú podría cambiar el estatus de sus relaciones diplomáticas con Occidente en respuesta a sus acciones agresivas, como este reciente ataque, como decíamos, en Sebastopol, ¿no? Ryabkov señaló que Rusia nunca ha iniciado una medida de este tipo, pero actualmente no descarta ninguna opción en el futuro. Puedo decir que es un tema que se está considerando y todo se está estudiando. Las decisiones de este tipo se toman al más alto nivel. Es contraproducente especular sobre este tema hasta que se tomen, pero nuestros adversarios deben darse cuenta de que se acercan paso a paso a un punto de no retorno. Subrayó que la permisividad de Occidente en política exterior y el éxtasis de su propia impunidad acabarán provocando una respuesta por nuestra parte que será mucho más dolorosa de lo que estos ladrones imaginan hoy. Primero, un aplauso por las contundentes palabras de Ryabkov y por la calificación, porque realmente, Rusia hace un culto de la diplomacia, eso lo sabemos desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de Iván IV e incluso antes. La diplomacia rusa es muy seria, es muy profesional, realmente creen en la palabra, por eso se sienten tan defraudados cuando se les miente en la cara y cuando se utiliza justamente a la mentira como una herramienta más de la geopolítica o de la diplomacia. Basta simplemente
justamente recordar ese papelón vergonzoso y monumental que hicieron Angela Merkel, Hollande y Petro Poroshenko cuando en sendas entrevistas televisivas confesaban que los acuerdos de Minsk no eran ni más ni menos que un ardid para armar a Ucrania y fortalecerla para esta guerra, y nunca habían pensado en cumplirlos. Bueno, ese tipo de cosas no se le cruzan por la cabeza a los diplomáticos rusos. Entonces, creo que hay que llamar las cosas por su nombre y decirles mentirosos no está de más, no es ni más ni menos que una descripción de la realidad, igual que decirles patanes o decirles ladrones, porque es lo que son, sinceramente. El tema es que desgraciadamente cuando se rompen los puentes diplomáticos ya digamos que no queda mucho espacio para otra cosa que no sean los tambores de guerra. Por eso tal vez Rusia los está tratando de preservar hasta el último minuto. Vos fíjate que hace pocos días volvieron a hablar después de un año lo que es el Ministerio de Defensa de Rusia y el secretario de Defensa Lloyd Austin, por la parte rusa por supuesto el nuevo ministro, y hablaron por supuesto en términos muy contundentes, especialmente la parte rusa, por este tema de habilitación para usar armas de largo alcance en profundidad en territorio ruso, la locura que significa esto. Pero digamos, hasta en las peores situaciones tiene que haber una vía de comunicación que permita un diálogo o una desescalada. El tema es que yo muchas veces me pregunto, ¿no? Que uno lo hace desde el llano, Javier, desde el lugar que uno no está con esa responsabilidad que tiene, en este caso, por ejemplo, un diplomático ruso, pero uno a veces desde el llano dice, pero qué ganas, cómo deberían realmente retirar a los embajadores de estos países, cortar relaciones diplomáticas y no querer saber más nada de esta gente, porque realmente no están a la altura y realmente deberían quedarse en el aislamiento en el cual se están sumiendo naturalmente. No ese aislamiento al que querían sumir a Rusia, que Rusia hace gala de tener países socios y amigos en toda esta mayoría global, y es este occidente el que se va quedando aislado. Pero yo creo que, yendo en contra de nuestra lógica, que por ahí está llevada porque uno por ahí justamente a veces se deja gobernar por las emociones, el diplomático tiene que ser mucho más frío, y creo que eso es lo único que sigue manteniendo estos lazos diplomáticos, estos contactos entre el Kremlin y este occidente colectivo, porque realmente han hecho méritos más que suficientes, volviendo al ejemplo este de las mentiras de Merkel y Hollande, los improperios realmente desacostumbrados por parte del senil inquilino de la Casa Blanca, cuando le ha dicho al presidente Putin, le ha dicho asesino, le ha dicho dictador a Xi Jinping, ha dicho tantos improperios que jamás se han escuchado salir de la boca del mandatario chino o del presidente ruso. Entonces, realmente yo creo que es una tarea titánica la que llevan adelante, cargándose de paciencia y no dinamitando esos pocos puentes que quedan, que poco le importa a Occidente mantener. Ahora que estás hablando de diplomacia, Cristian, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la asociación entre su oficina y la plataforma de vídeos YouTube en el marco de la iniciativa Diplomacia Musical Global, que pretende promover el elevado compromiso de Estados Unidos de utilizar la música para promover la paz y la democracia. Bueno, esto parece como muy hippie, ¿no? Esta forma de entender la diplomacia parece, ¿no? Se trata, dice, de una alianza intelectual y creativa a través de la cual en los próximos meses se lanzarán una serie de proyectos educativos y de intercambio cultural, según afirmó Blinken en su discurso, acompañado por Lyor Cohen, director global de música de YouTube, y de varios artistas nacionales que serán embajadores musicales. Y atención con la frase, ¿no?, que dijo Blinken: todos nosotros estamos aquí porque creemos en el poder de la música. La música tiene un poder único en la diplomacia. ¿Cómo se puede calificar esto, no? Es decir, vamos a tocar ahí un rock and roll y se termina la guerra, ¿no? O sea, la diplomacia es con los diplomáticos, la música es un entretenimiento. No sé cómo lo entiendes, Cristian. Mira, yo te digo, traté de que no se notase. Ajá. Creo que lo logré, pero realmente cuando me contabas esto, realmente la carcajada brotaba de mí, la silencié por suerte, y yo creo que es una estrategia de la Casa Blanca para matar a los rusos, pero de risa. Claro. Porque realmente no se puede entender tanta estupidez, porque uno ya no entiende si son ingenuos, si son estúpidos, si nos toman por estúpidos a todos los ciudadanos del mundo, porque en realidad y en definitiva a todo el planeta nos tienen en vilo. Y realmente yo no sé si este
ese Flower Power que también fue, y el hipismo, por supuesto, que sabemos al día de hoy que fueron todas tendencias favorecidas por la Agencia Central de Inteligencia, etcétera, justamente para ir debilitando a la juventud y sumirla en el consumo de drogas alucinógenas y generar una juventud bastante endeble, que en gran medida es la juventud que hay en Occidente, ¿no? En este Occidente colectivo. Por lo tanto, no me sorprende que esta diplomacia musical que comentabas, en asociación con YouTube, justamente una plataforma que todos usamos y que todos conocemos también, aunque lo usemos, de las arbitrariedades, cómo censuran contenidos que tienen que ver con ni más ni menos que mostrarle otra campana, como cuando muestran un contenido de la Deutsche Welle, es un medio de información público, lo dice así de una forma aséptica totalmente. Ahora, cuando era, por ejemplo, RT, cuando no estaba censurada, porque ya directamente la han desaparecido, como a tantos otros medios, Sputnik, etcétera, tantos medios rusos han sido eliminados de la plataforma, pero te ponían una leyenda que decía, no me acuerdo textual, pero como que era un sitio financiado por el gobierno ruso y que podía difundir propaganda y no sé cuántas cosas más te decían. Entonces, y esos algoritmos que de repente un video tiene determinado contenido y lo censuran automáticamente. Entonces, sabemos también de las vinculaciones de otra red social muy popular como Facebook, lo ha dicho el mismo Mark Zuckerberg cuando fue confrontado sobre sus conexiones y cooperación con la Agencia Central de Inteligencia en periodos electorales en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que no me extraña para nada esta asociación, que sin duda debe tener algún trasfondo bastante más oscuro que el de utilizar música para la diplomacia y para el acercamiento entre diferentes países y culturas, aunque Blinken, que parece que agarra la guitarrita y va a tocar a un pub de Kiev, se crea un rockero y quiera darle tanta importancia a esto, cuando la música es la música, es muy importante y muy placentera, pero la diplomacia es otra cosa muy importante también, de la que pueden depender la vida de millones y millones de personas. Entonces, esta alianza entre algo importante pero frívolo y algo importante y vital para el futuro de la humanidad muestra ni más ni menos que la endeblez mental de estos personajes o los oscuros fines que puede llegar a ocultar. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos como siempre, Javier. Un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.